Licenciatura en Derecho. Procuración de Justicia en México. Etapas de investigación y debido proceso. Aspectos más importantes de la etapa de investigación. Alumno, Cuay José Antonio. Sesión 4. 5 de diciembre de 2018. Universidad Interamericana para el Desarrollo. Formando con valores. La etapa de investigación es la más compleja dentro del nuevo sistema acusatorio y oral que, a grosso modo, sustituye a la depuesta averiguación previa. Pero con importantes diferencias como son que, cuando hay una persona detenida, esta puede quedar sujeta a prisión preventiva antes de la acusación, por todo el tiempo que dure la investigación. Previa solicitud del Ministerio Público y con la respectiva vigilancia de un juez de control de garantías. Dicha medida cautelar puede prolongarse hasta la etapa de juicio oral. La incorporación de la etapa de investigación no está expresamente prevista en la Constitución, sino que obedece a modelos procesales provenientes del derecho comparado en Latinoamérica y de las propias entidades federativas que han adoptado el modelo de justicia penal acusatorio. De conformidad con el marco constitucional vigente, en consonancia con directrices aportadas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos internacionales. La etapa de investigación comienza con la noticia criminal o noticia criminis, denuncia o querella, que puede ser recibida por un agente de la policía, investigadora o inclusive preventiva, de acuerdo con el artículo 21 constitucional, o bien por el Ministerio Público, MP. En todo caso, en nuestro sistema, el MP será quien dicte el respectivo acuerdo de inicio. En el supuesto de que sea la policía quien reciba la denuncia, ésta será responsable de dar aviso al Ministerio Público de inmediato, sin perjuicio de proporcionar auxilio y protección a la víctima y a los testigos, preservar el lugar de los hechos y las evidencias, así como recabar toda la información posible que pueda ser de utilidad para la investigación, incluyendo, en su caso, la detención de la persona sorprendida en flagrancia. Todo lo anterior puede conducir a que el Ministerio Público dicte el acuerdo de inicio y gire las instrucciones pertinentes, según haya o no de continuarse con la investigación. En el otro supuesto, cuando es el Ministerio Público quien tiene conocimiento de la comisión del hecho, deberá ordenar a la policía las diligencias de investigación iniciales con el fin de determinar si la noticia del delito justifica continuar con el desarrollo de esta etapa. Esta etapa de investigación se realizará por la policía y los peritos, bajo la conducción jurídica del Ministerio Público, introduciéndose las funciones del juez de control, entre las cuales están las siguientes. Primero, el juez interviene en calidad de autoridad que vela por la protección de las garantías de las personas cuya conducta se investiga, así como de la protección de las víctimas, pero en ningún momento realiza actos de investigación. Segundo, el Ministerio Público conducirá la investigación de acuerdo con la hipótesis o teoría del caso que se haya formulado. Por su parte, la policía y los peritos, que actuarán bajo la conducción jurídica del MP, y operacional de sus directivos, realizarán la investigación de campo y técnico-científica, respectivamente. La lógica del nuevo sistema busca generar confianza y eficiencia mediante el equilibrio entre las funciones y responsabilidades de los actores públicos a cargo de la investigación y persecución de los delitos. Tercero, es importante identificar que entre las actuaciones por parte del MP que ordinariamente requerirán de autorización del juez de control a lo largo del procedimiento, a excepción de la etapa de juicio oral, están las siguientes: técnicas de investigación, providencias precautorias y medidas cautelares. De acuerdo con su naturaleza y fin, así como con la lógica del nuevo modelo de justicia que consagra la Constitución, estas figuras guardan diferencias entre sí que cabe identificar. Las técnicas de investigación, como su nombre lo indica, son diligencias que tiene que realizar el MP durante la etapa de investigación y que pueden o no requerir autorización judicial. Por ejemplo, el MP puede recabar los datos de los testigos de un homicidio sin requerir dicha autorización. La conducción de las actuaciones comprende: primero, en caso de investigaciones con detenido, dirigir el debate sobre el control de legalidad de la detención,
flagrancia o caso urgente, y, de decretarse legal la detención, continuará la formulación de imputación por parte del MP y demás actos subsecuentes. Segundo. En caso de investigaciones sin detenido. Citar, a petición del MP, a la persona imputada para que éste le comunique que su conducta es objeto de investigación ante la presencia del propio juez de control de garantías, es decir, le formule la imputación, de manera que la persona imputada esté en condiciones de prepararse para el proceso. Tercero. Dirigir el debate sobre la declaración de vinculación a proceso. Cuarto. Dirigir el debate sobre aplicación de medidas cautelares. Quinto. Dirigir el debate sobre el plazo de cierre de la investigación. Sexto. Resolver sobre la aplicación del criterio de oportunidad ejercido por el MP. Séptimo. Resolver sobre la aplicación de salidas alternativas, conciliación y mediación, suspensión del proceso a prueba y juicio abreviado. Esta etapa se desarrolla en una fase de investigación desformalizada, seguida de una fase de investigación formalizada. La primera se mantiene reservada, exceptuando a la víctima u ofendido, así como a sus coadyuvantes o representantes legales. Para favorecer el éxito de la misma y porque nada amerita hacerla del conocimiento de la persona cuya conducta se investiga. Ni de la sociedad en general. La segunda, de carácter formalizado, se inicia una vez que se le haya imputado formalmente un delito a la persona. Y que se le haya comunicado la información que hasta ese momento obre en la carpeta de investigación del MP. La carpeta de investigación es una bitácora del agente del MP para llevar registro de la investigación que realiza que, a diferencia del expediente en la averiguación previa, como regla general, antes de ser imputada la persona puede tener conocimiento de la investigación e incluso así poder optar por una salida alternativa. Esta segunda fase da inicio con la citación judicial a la audiencia pública presidida por el juez de control de garantías, en la que el MP comunicará a la persona en cuestión que se le imputan ciertos hechos. Dado que la información de la fase formalizada de la etapa de investigación se ventila en una audiencia pública, en esta fase carece de sentido la secrecía de la actual averiguación previa, que solo permite su acceso al inculpado, su defensor y a la víctima u ofendido o su representante legal. A partir de ello, el juez decretará la vinculación a proceso. Al final de esta etapa el MP habrá adquirido o no el convencimiento de que cuenta con datos suficientes para acusar a una o varias personas. Ello implica buscar, identificar y localizar los datos de prueba que posteriormente presentará al formular la acusación. Si cuenta con elementos suficientes para abrir un proceso penal, en términos del artículo 102, apartado A constitucional. Lo que funciona de forma similar al caso del abogado civilista quien antes de intentar la acción reivindicatoria valora si cuenta con elementos suficientes para intentarla. De acuerdo con lo anterior, esta etapa concluye con la formulación de la acusación o el auto de sobreseimiento, o bien, con alguna de las medidas alternativas o proceso especial, según sea el caso. Una vez vinculada la persona a proceso, el MP puede solicitar la autorización del juez de control para llevar a cabo actos de molestia, técnicas de investigación o medidas cautelares, respecto de la persona imputada para continuar con la investigación. Obviamente, si ya no hubiere más datos probatorios que obtener, la formulación de imputación y consecuente vinculación a proceso que formaliza la investigación, tendrá por efecto permitir o allanar el camino para la formulación de la acusación, en su caso, acto concluyente de esta etapa. Cabe aclarar que la vinculación a proceso que da pie a la investigación formalizada constituye un reconocimiento del carácter indiciario de los datos de prueba aportados por el MP ante el juez de control, así como de la posible participación del imputado. Esto, trasladado a la situación actual en México, resultaría en una situación todavía más absurda, si entendiésemos que la prueba de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, a los que se refieren los artículos 16 y 19 constitucionales son condición ya no para llevar el caso ante el juez de conocimiento, sino simplemente para que el juez de control otorgue su visto bueno para que se continúe la investigación, ahora en su fase formalizada.
Ello sería tan absurdo como establecer que para continuar con una investigación primero haya que probar los hechos que serán objeto de la propia investigación. Al adoptarse el modelo acusatorio en la reforma constitucional del 2008, se mantuvieron algunas figuras procesales del sistema previo, tales como, el plazo de las 72 o 144 horas y la resolución que se dicta al término del mismo. De ahí la inercia de mantenerlo vigente y que se le denominó el plazo constitucional. Lo anterior significa que la investigación formalizada se abre precisamente para que el MP pueda reunir los datos que le permitan formular su acusación. Esto parece contradecir lo establecido en el artículo 19 constitucional que señala: ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En síntesis, cualquier exigencia probatoria en la etapa de investigación carece de sustento constitucional e implica un contrasentido, ya que, precisamente, se está dentro de la etapa de investigación. Lo que se considera un proceso de investigación complementaria, con la formulación de la acusación, surge una relación procesal preparatoria al juicio, que se desarrolla durante la etapa intermedia. A esta relación la podemos denominar proceso preparatorio. Finalmente, tiene lugar la etapa de juicio oral en la que se desarrolla el proceso probatorio cuyo objeto es la investigación de la verdad procesal y que es conducido por autoridades judiciales distintas a las que intervinieron anteriormente. Este primer proceso termina con la acusación o el sobreseimiento, y es conducido por el juez de control. En el marco de esta relación procesal pueden tener lugar las audiencias para decretar medidas alternativas como la conciliación, la suspensión del proceso a prueba y el procedimiento abreviado. El desarrollo de las fases de la etapa de investigación. La fase de investigación desformalizada que inicia con detenido, es preponderantemente abierta, toda vez que la persona detenida estará enterada de la causa que motivó su detención, lo que motiva que la imputación se formule dentro del plazo de la retención, 48 o 96 horas, y trae como resultado que, cuando la persona permanece detenida, el plazo de esta fase se constriña al referido plazo de la retención, puesto que al término de dicho plazo el MP deberá formular la imputación o desistirse del caso. No obstante que la investigación desformalizada sea de carácter abierto, según lo antes precisado, el juez de control puede autorizar diligencias secretas dentro de la misma. Ello ocurrirá cuando para el éxito de la investigación sea necesario afectar la esfera jurídica de la persona imputada y esto no implique informarla de la diligencia, con lo cual se permitirá continuar con la investigación al no haberse detonado la formalización de la imputación. Por supuesto, esto solo será posible en las diligencias que, como el caso de las intervenciones telefónicas permitidas, pueden llevarse a cabo sin el conocimiento de la persona implicada. Un ejemplo de ello sería la autorización que diera el juez de control para registrar la procedencia de las llamadas que se hiciesen al teléfono celular del imputado en las horas posteriores a su detención y hasta antes de formular la imputación dentro del plazo establecido. En este punto es pertinente señalar que el artículo 16 constitucional reformado, en su párrafo 9 mantiene el plazo de retención de la persona detenida y puesta bajo la responsabilidad del MP por hasta 48 horas. La fase de investigación desformalizada con detenido concluye una vez que ha transcurrido el plazo máximo de 48 horas, o antes si se formuló la imputación y, consecuentemente, se vinculó a proceso sin agotar el plazo, con lo que se continúa con la fase de la investigación formalizada. En la investigación desformalizada, iniciada sin detenido, sin conocimiento del imputado. Este supuesto tiene lugar una vez que se haya presentado una denuncia o querella ante la policía o el MP que, por tratarse de hechos penalmente relevantes, den lugar a una investigación. El MP tiene el imperio de investigar las denuncias recibidas sin obligación de hacerlo del conocimiento de las personas cuya conducta investiga, para favorecer el éxito de las investigaciones, siempre que se cuente con la autorización judicial en el caso de que dicha investigación afecte sus derechos.
Como regla general aplicada en los modelos adoptados, el plazo mínimo para cierre de la investigación es de 15 días.